voy a presentar al licenciado máster Fernando Antonio Álvarez Ortiz. El máster Fernando Antonio Álvarez Ortiz es biólogo de profesión. Estudió la licenciatura en biología y la maestría en ecología aplicada en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Actualmente se encuentra en el último año del doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud en la misma institución, cuya tesis se denomina Respuestas neuroquímicas y conductuales a estímulos de radiofrecuencias de 2,4 y 5,8 GHz en un modelo animal de trastorno con déficit de atención e hiperactividad, realizada una buena parte o que está realizando una parte en el Laboratorio de Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Tiene una publicación referente a contaminación electromagnética. Ha sido miembro de la Red Iberoamericana de Magnetobiología. Además, en Paraguay realizó una estancia en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, también dentro de la Universidad Nacional, en un proyecto denominado Sistema de Microarreglos de ADN y Péptidos para el Desarrollo de métodos de diagnóstico de infecciones virales. Con ustedes, el máster Fernando Álvarez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy a dar inicio a mi plática. Em, Voy a hablarles un poco acerca del uso de Drosophila melanogaster como modelo de toxicología, brevemente, y les voy a presentar un ejemplo de su uso como modelo en un trastorno psiquiátrico. Bien. Bien, primero que nada tenemos que aclarar a qué nos referimos con un organismo modelo. Y un organismo modelo es aquel organismo vivo, generalmente con características específicas, el cual se utiliza en experimentación, cuyos resultados pueden ser extrapolados a otro organismo en cuestión. ¿Qué buscamos en un organismo modelo? Que tenga características particulares, ya sea inherentes o inducidas. Gracias. Inherentes o inducidas, que se asemejen a un fenómeno que queremos analizar. Bien, el uso de organismos modelo de una manera, digamos, protocientífica es muy antiguo. Puse, por ejemplo, el huevo de la gallina porque comenzó a utilizarse en pruebas de incubación desde el antiguo Egipto, que lo utilizaban cuando tenían cambios estacionales muy drásticos para poder mantener las gallinas durante todo el año. Pero posteriormente, Aristóteles, ¿qué no hizo este hombre? Abrió diferentes huevos para ver las distintas etapas del desarrollo embrionario. Entonces, desde ahí empezamos más o menos de una manera metódica a utilizar los organismos para estudiar fenómenos que se pueden extrapolar al ser humano. Es bien sabido también que uno de los organismos modelos más ampliamente utilizados en el mundo es el ratón, que también es uno de los organismos con mayor cantidad de cepas mutantes. También tenemos a la rata, que, bueno, los mamíferos son los más cercanos genéticamente hablando, pero hay muchísimos otros organismos que nos han ayudado, desde el chícharo, guisante o arveja, con Gregorio Mendel, y otros organismos que se han utilizado ampliamente para convalidar otros modelos, como el pez cebra, por ejemplo. Y bueno, entre muchos otros, crustáceos, plantas, nemátodos y demás. La mosca. Bueno, es muy común que desde la carrera en biología escuchemos hablar de la mosca como modelo animal, porque es de relativamente fácil manipulación genética. Se le pueden inducir mutaciones y demás, pero tiene otras características que nos gusta resaltar. Desde el 2000 se caracterizaron todos sus genes, que tiene alrededor de 14,000. Tenemos
alrededor de entre 60 y 70% de homología con los genes en el ser humano, pero algo importante es que de todos los genes que están asociados a alguna enfermedad en el ser humano, tienen su homólogo en la mosca. Entonces, de ahí ya partimos que es un organismo muy útil. Em, 50% de las proteínas muestran semejanza con las proteínas conocidas en mamíferos y bueno, es un modelo excelente para estudios en genética. Las características más, digamos, obvias de utilizar a la mosca como organismo modelo es que es económica, es de fácil propagación, es de una progenie muy alta, lo cual nos ayuda a utilizar grupos experimentales más grandes que nos da una mayor confianza en los análisis estadísticos. Eh, el- los medios para propagarla también son relativamente baratos o fáciles de elaborar. Bueno, hay una gran cantidad de premios Nobel que han sido otorgados gracias a la experimentación con Drosophila melanogaster. Desde Thomas Morgan, que comenzó entre 1906 y 1910 a trabajar con ella, y antes del premio Nobel en 1930, ya había caracterizado o identificado alrededor de 85 genes mutantes en la mosca de la fruta. Después tenemos a Müller, que también recibió el premio Nobel por trabajos con mosca, gracias a darse cuenta que los rayos X producían mutaciones. Tenemos otros premios Nobel ya compartidos, por ejemplo, el del 95, que fue por el control genético del desarrollo embrionario temprano, el del 2011, que fue el de la activación de la inmunidad innata, y el del 2017, en el cual identifican mecanismos moleculares del ritmo circadiano. Pero además hay otros dos premios Nobel que fueron otorgados indirectamente por trabajos con Drosophila melanogaster. Uno es el de 1958, el de donde se caracteriza, se identifica que los genes actúan regulando ciertos eventos químicos, un gen, una enzima. Sin embargo, este trabajo se desarrolló, digamos, en dos tercios, utilizando como organismo modelo a Neurospora, pero George Beadle trabajó extensamente con Drosophila melanogaster al respecto. Y después tenemos el del 2004, que es utilizaron ahí también a Drosophila melanogaster para convalidar un modelo animal del ratón. Bien, la mosca antes de Laika, antes de George y antes del ser humano fue la primera en ser lanzada al espacio con motivos de ver cómo funcionaba, perdón, el sistema cardiovascular en condiciones de aceleración o de baja gravedad desde 1947. Entonces, Estados Unidos utilizó los misiles A4B2 modificados que habían decomisado de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y aún ahora, la NASA sigue trabajando con Drosophila melanogaster en experimentaciones con distintas aceleraciones, simulando condiciones de gravedad de distinta escala con este tipo de equipos. Entonces aquí puse el sistema completo. Estos son unos cassettes que tienen dos compartimentos y dentro de este sistema están estos cilindros donde se colocan las moscas y estos cilindros giran simulando distintas fuerzas de aceleración. Bien. Eh, una de las pruebas más comunes en las que se utiliza Drosophila melanogaster es en la de ensayos de DL50, es decir, la dosis mínima en la que muere el 50% de los individuos del grupo experimental en cuestión. Entonces han determinado desde varios compuestos con plomo, la toxicidad, perdón, de varios compuestos con plomo, algunos compuestos o algunos metales pesados como mercurio y cadmio, también microplásticos más recientemente, entre otros compuestos. Una cosa que llama mucho la atención es que Drosophila también se ha utilizado como organismo modelo para problemas de adicciones
entre ellos el consumo de alcohol, y ha sido reportado que en distintos tipos de experimentos en donde se priva al macho del apareamiento, tienen mayor inclinación para consumir alcohol, pero además hay estudios en los que las moscas que suelen consumir más alcohol que las que no, también son más agresivas, ¿no? Acá en México dirían mala copa. Bien. Algunos de las pruebas de mutagénesis que se han hecho en el laboratorio de mutagénesis de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Asunción son pruebas en las que se extraen extractos, ya sea acuosos o etanólicos, de plantas que son de uso muy común. Ya sabemos que en muchas partes del mundo, y Latinoamérica no es la excepción, tenemos un amplio uso y también conocimiento empírico de plantas medicinales, ¿verdad? Entonces, en el laboratorio se han utilizado extractos etanólicos, por ejemplo, de la planta Yaguarete KA. No es la misma especie, pero sería el equivalente paraguayo de la prodigiosa, en esa sensación de sabor amargo intenso. Bueno, y en este estudio encontraron que a concentraciones muy bajas de este extracto acuoso de esta planta, tiene un efecto mutagénico, lo cual es sumamente importante porque son plantas de uso común. Pero por otro lado, también tenemos pruebas de actividad antimutagénica de otro tipo de plantas en las cuales podemos observar. Aquí puse un ejemplo de las imágenes de ensayo SMART, en el cual uno cruza una cepa mutante que tiene una cierta susceptibilidad a presentar una mutación de múltiples cabellos en el ala por un solo folículo. Eh, entonces, en este ensayo lo que se busca es ver si un compuesto tiene la propiedad de inhibir la aparición, la expresión del gen mutante. Y aquí tenemos la actividad antimutagénica, por ejemplo, de una planta que llaman comúnmente pata de buey, en la cual se encontró que el extracto etanólico a partir de 52 miligramos por mililitro tiene una actividad antimutagénica. También tenemos el extracto de otra planta, Stevia rebaudiana, que en concentraciones muy, muy, muy pequeñas de 0,01 y 0,001 miligramos por mililitro también presentan actividad antimutagénica. Bien, tenemos otras plantas en el mismo ensayos SMART en el mismo laboratorio, en el cual también se prueba Salvia hispánica, que es la chía, nada más que aquí se trabajó con el mucílago de la planta, en el cual también se encontró un efecto antimutagénico, así como en la planta Drestenia brasilensis, en el cual se argumentaba que esta planta tenía efecto antioxidante. Bueno, con esta prueba se demostró que la actividad antioxidante es mínima, por no decir ínfima, mucho menor incluso que la del ácido ascórbico, pero también presentó actividad antimutagénica. Aquí pongo las imágenes más grandes de la presencia de mutaciones. Estas, aquí se ven los pelos del ala y aquí se puede apreciar fácilmente la mutación, esta mancha o manchón de múltiples cabellos en un solo folículo. Entonces aquí son simples y pequeños y aquí son grandes, que son varios manchones contiguos. Bien. Eh, para poder tener una idea más o menos de lo ampliamente estudiada que está la mosca y de la gran cantidad de mutantes que tiene, aquí decidí compararla con otros modelos. Entonces, podemos observar fácilmente que el organismo, aunque el primer resultado que te va a arrojar Internet, si tú te pones a buscar cuál es el organismo modelo con mayor cantidad de mutantes, es muy probable que te aparezca el ratón. Pero hay que poner atención a qué están aplicando ese modelo. O sea, vamos, esas cepas mutantes, esa gran variedad de cepas mutantes,
en qué tipo de problemas están siendo utilizadas como modelo. Por ejemplo, la mosca de manera general tiene alrededor de 17.500 cepas mutantes, ¿ok? Pero en trastornos psiquiátricos, si bien tiene un número considerablemente grande, por ejemplo, en esquizofrenia, que es uno de los trastornos psiquiátricos más estudiados, tiene entre 150 y 200, de acuerdo a la base de datos Flybase, y el TDAH tiene solamente entre 20 y 50. Por otro lado, la rata Wistar tiene alrededor de 2.000 cepas mutantes, de las cuales solamente entre 50 y 70 han sido utilizadas como modelo animal de esquizofrenia, y de 10 a 20, igual que, bueno, muy cerca que el de la mosca, han sido utilizadas para el TDAH. Y por otro lado, el que le sigue muy de cerca en mutaciones en general, en cepas mutantes a la mosca, es el ratón. Pero el ratón tiene más cepas utilizadas para como modelo animal de trastornos psiquiátricos. Entonces podemos ver un gran número de cepas, hasta 500 estimado para la esquizofrenia y hasta 150 para el TDAH. Bien, ¿por qué trastornos psiquiátricos? Aquí puse dos tablas en las cuales comparo la incidencia, la proporción de casos de trastornos psiquiátricos, los más representativos, así como un top 10, en el mundo y en Latinoamérica. Quiero aclarar que eh, esta proporción es un promedio muy generalizado porque hay trastornos que tienen mayor incidencia en países en particular. Entonces hay que tener cuidado con estos datos. Tenemos que a nivel mundial el trastorno depresivo mayor es el más común y a nivel mundial los trastornos de personalidad, de estado anímico, de pánico son muy pequeños en proporción. En comparación, me parece preocupante, los trastornos en Latinoamérica tienen desde décimas hasta un porcentaje considerablemente grande mayor incidencia, con excepción del trastorno del espectro autista. Aquí hay que tener cuidado con otro detalle, que es que hay algunos trastornos, sobre todo en América Latina, que pueden estar subdiagnosticados por distintas condiciones del sistema de salud. Entonces también hay que tener prudencia ahí al respecto. Pero, por ejemplo, el TDAH, que a nivel Latinoamérica se estima en 6.5%, la mayor proporción de casos reportados es en Chile y Argentina. México está estimado alrededor del 5.5% y Paraguay está alrededor del 4%. También otra cosa que quiero aclarar es que aquí el trastorno de espectro autista, así como el TDAH, aquí solamente consideré los casos infantiles, porque a veces el TDAH, sobre todo, está sobrediagnosticado en adultos por las cuestiones de adicción a medicamentos. Bien, aquí para poder tener una idea de detalles más finos a nivel neurológico de la mosca como organismo modelo de trastornos psiquiátricos, pongo ciertos puntos clave. Uno es que tienen alta correspondencia con el metabolismo de xenobióticos, ok. Pensando, por ejemplo, también no solo en contaminantes, sino también en fármacos. Aclaro. ¿Por qué es importante saber esto? Porque a veces en algunos trastornos psiquiátricos las circunstancias en la patogénesis de dicho trastorno están involucradas los factores pre, peri y postnatales. Y muchos de estos factores son la exposición a contaminantes. Por eso este punto es importante. El otro es que tienen neuronales, y esto acaba de salir recientemente, tienen alrededor de 150.000 células neuronales con aproximadamente 50 millones de conexiones. También tienen el 75% de ortología genética con los seres humanos que ya había mencionado y alrededor del 60% con la cuestión de predisposición genética a trastornos psiquiátricos.
Por otro lado, tenemos que se han utilizado ampliamente como modelos para estudiar circuitos neuronales y estructuras sinápticas. Y también tenemos que se han utilizado como modelos de enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas, incluyendo Alzheimer, incluyendo Parkinson. Y en estos modelos, escucho voces. En estos modelos a veces se trabajan con mutantes que tienen algunos genes asociados a dicho trastorno. A veces es el gen como tal, a veces es un homólogo. Por ejemplo, en el caso del TDAH, por dar un ejemplo, están los DRD4 y 5 en humanos y el homólogo en la mosca sería el DRD3. Pero hay que tener también cuidado con eso porque en el caso del TDAH, que por cierto, eh, no sé si todavía, pero hace pocos años hubo un debate en el cual se argumentaba que no era un trastorno como tal. Y en el manual eh, de diagnóstico estadística de trastornos psiquiátricos del 2013, el DSM-5, sí viene como un trastorno psiquiátrico reconocido y con todo un perfil, un cuadro sintomatológico, además de sus comorbilidades. ¿Por qué menciono esto? Porque si bien hay modelos animales de trastornos psiquiátricos con mutantes, también hay personas que tienen todos los marcadores genéticos del TDAH que no manifiestan ninguno de los síntomas. Ese es otro punto importante que tenemos que considerar cuando seleccionamos un modelo. Bueno, eh, para dar un ejemplo, vamos a centrarnos en una parte metabólica, las vías dopaminérgicas, aunque hay muchas otras asociadas a los trastornos psiquiátricos, serotoninérgicas, GABAérgicas, noradrenérgicas, que por cierto, el equivalente a adrenérgico en la mosca es la octopamina, entonces serían vías octopaminérgicas. Pero bueno, vamos a ver primero en el ser humano que tenemos la vía mesolímbica, mesocortical, mesolímbica está acá, mesocortical, que se mueve por toda la corteza, y la nigroestriatal. Cada una de estas vías metabólicas están asociadas a una parte del comportamiento. Vamos a pensar ahora nada más en un modelo para TDAH. Entonces, tenemos que la mesolímbica está relacionada con la impulsividad. La mesocortical está relacionada con la memoria selectiva y memoria de trabajo, que también está involucrada ahí la memoria a corto plazo. Y luego tenemos la nigroestatal que está relacionada con la hiperactividad. Bien. En mosca, aquí la cosa se pone más interesante porque aquí marqué con flechas todas estas, todos los colores son vías dopaminérgicas en la mosca, todas. Nada más que las verdes las puse porque son vías dopaminérgicas de manera general, centrándonos nada más en el modelo del TDAH. La vía dopaminérgica del cuerpo en forma de abanico, que es una sección que está dentro del protocerebro de la mosca, que es toda esta sección, está relacionada con el movimiento, la locomoción. Y después relacionada con la impulsividad, o sea, también la locomoción, pero también la impulsividad, la señalé con rojo, y esta está en el sistema nervioso ventral. Sí, hay una parte del sistema nervioso de la mosca que está dentro del tórax, muy cerca de donde tiene las patitas. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque podemos observar fácilmente que sí tiene un sistema nervioso complejo, que sí tiene homólogos de las vías dopaminérgicas en el cerebro humano y sí, también responde, perdón, a los fármacos o a la mayoría de estos, al menos en este modelo de TDAH, la mosca responde muy bien. Bueno. Para evaluar un modelo animal de un trastorno psiquiátrico, lo primero que podemos preguntarnos, además de la parte neurofisiológica, es en comportamiento. ¿Cómo se comportaría una mosca con TDAH? Hay distintas pruebas que son utilizadas como pruebas conductuales en animales. Esta del laberinto en forma de Y también se utiliza en modelos murinos. Entonces aquí les puse un ejemplo en donde se les pone al vial con las moscas y se les pone
en dos tubos un tipo de alimento. Después se les pone otros dos tubos con otro tipo de alimento y al final, en otra ocasión, ponen a las mismas moscas que a elegir en cuál de los dos alimentos prefieren. Esto suele utilizarse para memoria olfativa, para memoria de trabajo, memoria a corto plazo, memoria espacial, aunque también hay pruebas de campo abierto para la mosca, para lo de la memoria espacial, pero sirve también como para, se ha utilizado también para adiestramiento, se puede utilizar también para probar compuestos. Pero uno de los más curiosos e interesantes son los modelos de entrenamiento, que es parecido al anterior, nada más que en este se le suele poner un estímulo físico, ya sea un soplido o una carga eléctrica que las molesta. Entonces, las moscas se sueltan dentro de un conducto cerrado, por supuesto, y uno de los viales a los que se van a dirigir tiene un estímulo eléctrico. Y después esas moscas se sueltan en otro ducto en donde va a haber otro estímulo que no va a ser eléctrico, vamos, que no va a ser un estímulo de castigo, desagradable ni nada, una recompensa puede ser, y se les va a poner otro color. Entonces, las moscas que suelen tener ya sea marcadores genéticos o por alguna otra razón inducida hiperactividad, una vez que se les da a escoger los dos ductos simultáneamente, el estímulo negativo y el del positivo, suelen ir indistintamente a uno a otro. Sin embargo, las moscas que se consideran este, neurofisiológicamente normales, se van al estímulo en donde, al vial donde no está el estímulo desagradable o donde está la recompensa. Bueno, ¿por qué Drosophila melanogaster en mi proyecto? Eh, Originalmente había desarrollado el protocolo para trabajar con rata Wistar SHR porque hay un intervalo de tiempo en el que tiene un comportamiento que se asocia perfectamente a la parte hiperactiva del TDAH. Pero por cuestiones como comencé en la pandemia, no había disponibilidad de estos organismos. Después me sugirieron trabajar con el ratón C58J, que es una cepa mutante de ratón que se utiliza ampliamente como modelo animal del trastorno del espectro autista, sobre todo porque tiene comportamiento estereotípico, tiene hiperactividad, poca memoria a corto plazo y demás. Entonces, antes de conseguir los ratones, revisando la literatura, me encontré con que había modelos de TDAH, una gran variedad, con mosca, drosófila. Entonces solicité para probar moscas al Banco de Moscas de la Facultad de Ciencias y me sugirieron probar dos, la Ebony y la cepa silvestre, aunque también hay otras cepas que no tienen genes mutantes asociados a vías dopaminérgicas de hiperactividad, pero que sí son más hiperactivas por algún otro rasgo mutante, por ejemplo, las wingless, o sea, que no tienen alas, o las vestigiales, o que tienen alas pero no funcionales, muy chiquitas, o también las que son ciegas suelen tener mayor movimiento, mayor locomoción que las cepas silvestres. Pero también hay otra cepa que me parece muy interesante y les voy a explicar por qué, que es la cepa Ebony. Entonces, ¿cómo voy a hacer o cómo voy a poder analizar que la cepa silvestre sea hiperactiva? Hay un modelo animal para la cepa silvestre que es dándole una dosis adicional de azúcar en el alimento. Y esto es simpático porque hay una ventana en la cual si es muy poco azúcar, se comporta como una cepa normal, pero si te pasas de azúcar, les desarrollas diabetes a la mosca. Sí, hay diabetes en la mosca, hay modelos animales de diabetes en la mosca. Es algo muy interesante porque reduce su tiempo de vida, reduce su actividad de locomoción, entre otros fenómenos. Entonces, hay que tener cuidado ahí. El chiste es que entre 5 y 10% de azúcar adicional en la mosca, en la dieta de la mosca silvestre, que utilice medio estándar, eh, presentan mayor actividad de locomoción que la mosca silvestre normal y actividad de locomoción similar a la mosca ebony.
Ahora, ¿por qué seleccioné también a la mosca ebony? Bueno, la mosca ebony es una mosca que algunos consideran knockout u otros knockdown, que es que tiene una mutación en el gen EVO. Entonces, este gen está involucrado directamente en sintetizar la proteína ebony, que está encargada de metabolizar la dopamina libre y la transforma en dopamina N-beta-alanina, que también es un neurotransmisor, pero que tiene una función más lenta, un estímulo más sutil. En la mosca ebony, perdón, no se expresa este gen o se expresa muy sutilmente. El caso es que tiene más cantidad de dopamina libre, lo que se manifiesta por una parte en su locomoción, en su movimiento, en su hiperactividad, pero también se manifiesta como la dopamina es un precursor de la síntesis de la melanina en la mosca, por eso le da este color más oscuro. ¿Por qué, insisto, seleccioné también a Ebony? Bueno, tiene un comportamiento hiperactivo, sí, pero no tiene las mutaciones de los genes que se han reportado en el TDAH, en el modelo animal con mosca. Y esto a mí me interesa por lo que les mencioné hace un momento de que hay muchas personas que tienen todos los marcadores genéticos asociados al TDAH que no manifiestan la enfermedad. Por eso me interesó trabajar con esta cepa también. Bueno, entonces, desde los experimentos piloto que hice con la mosca, seleccioné a moscas macho de ambas cepas de entre 24 y 48 horas después de haber salido de la pupa. Entonces, estos adultos machos, estos imagos, eh, los puse en tratamiento a la cepa silvestre con el medio con 10% de glucosa adicional y a la Ebony dieta estándar todo el tiempo. ¿Por qué? Aclaro, le puse la dieta con azúcar adicional a los adultos y no desde larva, porque se pueden adaptar también al exceso de azúcar, lo metabolizan bien y entonces cuando son adultos no manifiestan el comportamiento de hiperactividad. Esto es una otra característica muy interesante. Así como hay personas que también están más acostumbradas a una dieta rica en azúcar, que no son hiperactivas. Eso es algo interesante a tomar en cuenta. Mis grupos experimentales fueron uno que fueron expuestos a 2.4 GHz, otros expuestos a 5.8 GHz de radiofrecuencia, otros a ambas bandas simultáneamente y el grupo control. Esto lo hice varias veces, hice dos pilotos y después el experimento serio, digamos. Pero ¿por qué radiofrecuencia? Bueno, aquí les aclaro, no puse mucha información porque se puede prestar a mucha confusión el tema, pero el chiste es que hay información, el que las radiofrecuencias, la exposición crónica a radiofrecuencia, tiene efectos en los niveles de dopamina en las personas. Esto es porque es importante. Bueno, el TDAH tiene distintas formas de manifestarse por distintas vías dopaminérgicas. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que tenemos a dos personas con TDAH y las dos son hiperactivas, pero una es hiperactiva porque libera más dopamina, así, de manera inherente a su metabolismo, y la otra es más hiperactiva porque libera una dosis normal, una concentración normal, pero no la puede reabsorber normalmente. Entonces, ahí hay dos personas que manifiestan los mismos síntomas, pero la vía dopaminérgica no es exactamente igual, aunque también puedan responder de manera similar a un tratamiento con fármacos. Los fármacos que se utilizan para tratar el TDAH, se ha reportado que los anfetamínicos, desde, bueno, ahora se está usando mucho el Adderall, tienen esa cuestión adictiva y otros, por ejemplo, el metilfenidato, se ha asociado a efectos secundarios en los que las personas se vuelven más violentas o que su hígado es intolerante al metilfenidato. Y después tenemos a la atomoxetina, que es otro fármaco que también tiene sus efectos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, todos los fármacos es bien sabido que tienen efectos secundarios. Pero en este caso, como son fármacos tomados pues, en muchos casos por décadas, estos efectos secundarios se pueden agravar y pues a nadie le gusta la idea, ¿no?
Entonces, por eso es pertinente probar alternativas. Por eso quise probar con radiofrecuencia, que ya se ha reportado, no a nivel farmacológico ni a nivel terapéutico, por cierto, que tienen efectos en los niveles de dopamina de las personas. Pero además, se están utilizando ampliamente las radiaciones no ionizantes como alternativas para tratar enfermedades. Ya está aprobado por la FDA una gran cantidad de patentes de estimuladores magnéticos transcraneales que tienen excelentes resultados para detener el progreso neurodegenerativo, por ejemplo, del Alzheimer, o para tratar la depresión profunda, o para tratar problemas de Parkinson o hemiparkinson, que por cierto esos son los resultados más espectaculares porque se ve dramáticamente una vez que empieza la estimulación, la persona que tiene Parkinson deja de temblar. Entonces ahí hay resultados prometedores. Y sí se utilizan ya actualmente de manera regular con aprobación médica. Continuando. Em, bueno, para poder probar la hiperactividad en las moscas, utilizamos el, la geotaxis negativa inherente a estos bichos, que es básicamente que tienden a subir, ¿sí? Entonces, esta geotaxis negativa la indujimos con un sistema improvisado de golpe, que funciona muy bien, por cierto, aunque hay otros sistemas que están automatizados, perdón. Hay unos que voltean nada más el vial y la mosca sube, pero en esos sistemas está criticada la parte de que voltea periódicamente y a veces hay moscas que no suben, ¿no? Entonces ahí empiezas a tener sesgos. Y en el del golpe tú te aseguras con, en este caso, una fuerza de aproximadamente 0,83 newton metro, fuerza de impacto, con perdón, velocidad al momento del impacto de 3,13 metros por segundo. Esta fuerza es suficiente como para que todas las moscas bajen al vial sin rebotar. Entonces están en el fondo del vial y una vez que empiezan a subir, uno toma el tiempo. Pero además se puede grabar el movimiento de geotaxis negativa, cómo van subiendo, porque tienen un comportamiento particular ahí. Hay moscas que empiezan a subir en zigzag, hay moscas que tienden a dar saltos, hay moscas que suben de un solo salto y después bajan, y entonces se elabora un etograma en base a ese comportamiento para poder determinar cuestiones de distancia recorrida, hiperactividad, impulsividad y demás. Para tener de una manera más controlada el desplazamiento que tienen las moscas, se pueden utilizar programas de tracking. Y hay todos los programas que utilicé son freeware, entonces no hay ningún problema. Acá no comenté que para editar los videos utilicé Blender y Fiji. Entonces tú puedes contrastar para eliminar el ruido de fondo y nada más seleccionar las partes que te interesan, que en este caso son los bichitos dentro del frasco. Bien, después se elabora un etograma, no nada más en este trabajo, en general se elabora un etograma para poder determinar el comportamiento. Entonces aquí seleccioné la velocidad, la aceleración, la longitud y el tiempo con tracker. Entonces tú ves el desplazamiento de la mosca y sacas esos parámetros y puedes saber, vamos, qué tanto se desplazan de una manera más rigurosa y no basándote nada más en el criterio de los 10 centímetros del tamaño del vial, por ejemplo, ¿no? O también si recorrieron más distancia o si recorrieron más distancia antes de saltar y demás. Después utilicé, para elaborar el etograma y contar la cantidad de saltos, utilicé Boris, que también es un programa gratuito para elaborar etogramas. Aquí tú los elaboras a tu criterio. Entonces yo utilicé saltos hacia arriba, saltos hacia abajo y saltos laterales, este comportamiento de agresividad o si quedaban inmóviles. Y bueno, les anticipo, comportamiento de agresividad no tuvimos, eh, principalmente porque eran muy pocas moscas por volumen de vial, lo cual favorece mucho que no tengan comportamiento de agresividad. Y eh, tampoco tuve ningún registro de inmovilidad, entonces puros saltos.
De manera muy resumida, porque aquí nada más puse los grupos más representativos, o sea, los expuestos a las dos canales, a las dos bandas de radiofrecuencia, a las dos simultáneamente, y el control, pero conforme iba desarrollando el experimento, iban surgiendo más dudas y iba agregando grupos experimentales. Entonces aquí se pueden ver muy poquitos grupos, pero en realidad en el proyecto eran 28 grupos. Bueno, son porque todos los datos están. El problema es que no me dejarán mentir, el análisis estadístico con una gran cantidad de grupos es demasiado ruidoso. O sea, es una violación flagrante a la parsimonia de la estadística y es muy difícil de interpretar, aún con matrices de correlación. Entonces me centré en estos para poder apreciar estos detalles que son muy peculiares. Uno, hay patrones de respuesta en frecuencias específicas y por cepa específica. Y esto es muy interesante. Por ejemplo, hubo diferencia significativa en la cepa silvestre que utilicé Samarkand en la frecuencia de 2.4 GHz con respecto al tiempo de desplazamiento antes del primer salto. Esto es interesante, ¿no? En general, quiero decir esta diferencia, antes del tratamiento tuvieron mayor desplazamiento y después del estímulo con radiofrecuencia tuvieron menor desplazamiento. Quiere decir que no hacían movimientos erráticos. El 2.4 en 5.8 GHz, perdón, también obtuve resultados similares, ahora sí también con la cepa Ebony y con ambas bandas también tuve estos resultados, ¿no? Y bueno, el control no tuvo cambios significativos. Respecto a la velocidad, también podemos observar que fue mayor la velocidad después del estímulo con radiofrecuencia en estas dos frecuencias, particularmente la de 2.4 con Samarkand, y no hubo diferencia con Ebony. Pero Ebony, aquí ya empezamos a ver un patrón, responde bien a la frecuencia de 5.8. Después tenemos que la aceleración antes del primer salto también hubo diferencias significativas en la cepa Samarkand, en las tres estimulaciones, o sea, los tres tipos, perdón, los tres grupos. Y Ebony solamente volvió a responder a 5.8 GHz. Y la distancia recorrida, aquí lo puse, bueno, es en milímetros, hubo una diferencia flagrantemente significativa en la frecuencia de 2.4 con la cepa silvestre. Y aquí también hubo diferencia significativa con Samarkand. Bueno, ya podemos observar que la cepa Samarkand, aclaro, que tenían 10% de azúcar adicional en su dieta, respondía bien a todas las frecuencias. Y la cepa Ebony, de manera general, respondía solamente a la de 5.8, con excepción en la de distancia recorrida. ¿Por qué no puse gráficas aquí? Bueno, porque los datos son demasiado dispersos, tienen una gran dispersión eh, en las gráficas y entonces se presta mucha confusión. Comparé con varias pruebas estadísticas de todo, bueno, para empezar, están muy dispersos, ¿no? Entonces tienen una distribución que no es normal. Entonces utilicé pruebas no paramétricas como Kruskal-Wallis con post-hoc de Dunn, pero además también hice las mismas pruebas utilizando las medianas y entonces empiezas a ver estos patrones. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que no pasaba desapercibido ni a ojímetro que esa dispersión de los datos disminuía notablemente después de la estimulación. Esto me pareció muy curioso y por eso decidí graficarlo. Saqué los coeficientes de variación y aquí les muestro cómo tenían una dispersión mucho mayor antes del estímulo con radiofrecuencia y tendió a disminuir en todos los casos, básicamente. Entonces, aquí tenemos un control y aquí puse el testigo. Sí, también tenía testigo entre muchos otros grupos y podemos notar que no hubo cambio prácticamente nulo, ¿no? Cero cambios antes y después. Y en el control sí hay un cambio sutil, pero los que fueron estimulados con radiofrecuencia se nota mucho esa diferencia en la variabilidad de los datos. Entonces ahí hay algo que se puede analizar con más detalle en experimentos posteriores. Y bueno, como observaciones generales en el estudio, podemos ver que
primero que nada, no se observó agresividad. Después, no hubo diferencia significativa entre el total de movimientos con el tiempo de locomoción. Aquí quiero aclarar, el tiempo de locomoción que no lo mostré en la tabla, el tiempo total de locomoción, en todos los casos, después de la estimulación con radiofrecuencia, disminuyó, estadísticamente significativa. Por eso no era necesario ponerlo en una tabla porque no eran detalles así muy particulares, ni por cepa, ni por comportamiento en particular. Después, los valores obtenidos por los grupos expuestos a la radiofrecuencia de 5.8 GHz de banda única y de dual band muestran mayor dispersión en comparación con otros grupos en general. Existe una diferencia significativa en comportamientos y frecuencias específicos. O sea, podemos ver que algunos responden mejor o tienen mejor respuesta en cierto comportamiento, ya sea en saltos o en locomoción o en aceleración, en una banda de frecuencia específica y en una cepa específica. Eso es algo muy interesante también. Y bueno, parte del proyecto implica evaluar neurotransmisores, dopamina, serotonina y octopamina, aunque por ahora nada más me estoy centrando en dopamina, como ya les mostré, y comparar estos cambios en este neurotransmisor con su comportamiento. Entonces eso queda pendiente. También parte del proyecto es analizar el estrés oxidativo en glutatión transferasa, glutatión peroxidasa. eh, bueno, porque se ha reportado que, además de que se suele hacer en pruebas conductuales, es importante porque también hay estudios que reportan que la exposición crónica a radiofrecuencias tiene diferentes tipos de estrés oxidativo. Y esto se ha comprobado en mamíferos. Entonces hay que ver también qué pasa con la mosca, porque ya demostramos que sí es sensible al estímulo con radiofrecuencia. No nada más lo acabo de ver en este estudio, también en otros canales de radiofrecuencia, 900 MHz, por ejemplo, también se ha reportado que tienen sensibilidad y cambios conductuales. Bueno, y aquí rápidamente les muestro algunos chicos trabajando en el laboratorio de mutagénesis. Aquí está el profesor Elvio Galloso. Falta el profesor Luis Marín, que es el que implementó el modelo de drosófila en Paraguay, al menos en la Universidad Nacional de Asunción. Y bueno, junto con la profesora Elodia Torres, a todos ellos los considero tutores, asesores, colegas y amigos. Aquí están unos chicos de la Facultad de Química son bioquímicos y están haciendo también su tesis. Están acá contando las mutaciones en moscas. Acá están separando las larvas. Acá están anestesiando con éter, aunque yo suelo utilizar frío o CO2. Sobre todo para estrés oxidativo no es conveniente utilizar éter. Aquí está este otro compañero, Ariel, que está sacando los huevos del pez cebra, que también se validan, a veces se convalidan los modelos con pez cebra, sobre todo los de antimutagénesis o toxicológicos. Y aquí está otra chica también que está haciendo conteo de las mutaciones. Y bueno, quiero agradecer particularmente a la Universidad Autónoma Metropolitana, que es de donde me estoy doctorando, donde estudié la licenciatura y la maestría, al CONACYT, por supuesto, a la Universidad Nacional de Asunción, particularmente a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, al Laboratorio de Mutagénesis, que me han dejado hacer todo experimento que se me ocurra. Y por supuesto a la UNAM, de donde es mi codirectora, la doctora Verdugo, que está en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, pero también a la Facultad de Ciencias, al Banco de Moscas, que me dieron lotes de moscas para hacer los dos pilotos y además me dieron un lote más para poder hacer pruebas de estrés oxidativo con NBT. Entonces, muchas gracias a todas estas instituciones y eso es todo.